Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación de Mercapital. Como decía Diego, con Mercapital hemos venido llevando a cabo varios webinars al respecto de temas tributarios de interés. El último, al respecto de las reformas tributarias que trajo consigo la Ley Orgánica de Transparencia Social. Algunos de ustedes seguro estuvieron ahí y los que no, pues igual haremos un abrebocas de las reformas principales. Y en ese webinar surgieron varias preguntas que requerían ser despejadas. En cuanto al impuesto de único de dividendos, ¿qué se considera una repartición de dividendos? ¿Desde cuándo aplicará? En cuanto a las utilidades acumuladas no distribuidas, ¿cómo se calcularía la base imponible para el pago del impuesto? Y varias de esas dudas en realidad han sido despejadas en el reglamento y pues las vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos todos y pues al final estaré encantado de atender cualquier duda que pudiesen tener. Como abrebocas, la Ley Orgánica de Transparencia Social trajo consigo dos reformas tributarias importantes, dos impuestos. El primero, un impuesto único a la distribución de dividendos. Recordarán que antes la distribución de dividendos estaba grabada con una retención en la fuente del 25% sobre el 40% del dividendo efectivamente distribuido, lo que equivalía al 10% del dividendo en total. Sin embargo, el dividendo cuando entraba a la renta de la persona natural, entraba en la renta global, lo que implicaba que ese dividendo estaba sujeto a la tarifa progresiva de impuesto a la renta para personas naturales. Ahora, la reforma trajo consigo un impuesto único con una tarifa del 12% para personas naturales residentes en Ecuador, del 10% para personas naturales o residentes, personas jurídicas residentes en el extranjero, y un 14% para ciertos parámetros, principalmente de sociedades que tienen en su cadena de propiedad accionistas ubicados en paraísos fiscales, entre otras excepciones. Y además, este pago único del impuesto representa que es el único gravamen que tendría el dividendo. Es decir, el dividendo después del pago del 12% entra libre a la renta global de la persona natural y con eso se terminaba el asunto tributario. Además, esta Ley Orgánica de Transparencia Social promulgó la creación de un impuesto único a las utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios fiscales anteriores y además es un impuesto que tiene una periodicidad anual. Eso implica que si es que yo no distribuyo utilidades acumuladas del ejercicio fiscal anterior, pues tendría que pagar este impuesto si es que entro en el umbral de una tabla progresiva que ya vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero de este último impuesto, cómo se calcula la base imponible, poner ejemplos prácticos del pago y además una particularidad, que es que este impuesto se tiene que pagar desde este año acorde al reglamento. Si es que había alguna duda, y la planteamos, de que este impuesto era retroactivo, es decir, que no aplicaba para lo venidero, sino para situaciones jurídicas consolidadas previamente, pues el reglamento lo deja claro. Este es un impuesto que definitivamente grava situaciones jurídicas consolidadas previamente y que además, con esta transitoria que vamos a analizar, de verdad que el objetivo del impuesto es una recaudación inmediata y definitivamente también podemos ver que limita el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes, que no pueden tener previsión sobre una norma que debe aplicarse al año fiscal siguiente. La transitoria del reglamento establece lo siguiente. Los contribuyentes sujetos de este anticipo tienen que declararlo y pagarlo en los meses de noviembre y diciembre de este año en dos cuotas iguales. Y este cálculo se realizará en base a la declaración de impuesto a la renta de 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno en el mes de octubre estableció un gravamen para este ejercicio fiscal que los contribuyentes no tenían previsto ni en su agenda, lo cual, por supuesto, afecta negativamente la planificación fiscal de un contribuyente que planifica, dicho sea de paso, el ejercicio fiscal siguiente. No puede haber una planificación adecuada cuando hay un impuesto que a estas alturas del ejercicio fiscal se materializa.
Esta transitoria todavía no acompaña una resolución, es decir, hay dudas acerca de cómo va a ser la declaración y pago de este impuesto. Sin embargo, tengan presente que al menos por ahora, en noviembre y en diciembre vamos a tener que pagar este impuesto dividido en dos cuotas, una pagadera en noviembre y una pagadera en diciembre. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo calculo el pago de este impuesto? Pues primero tenemos la utilidad del ejercicio, todo esto que consta en la declaración de impuesto de renta del ejercicio fiscal 2024 presentada en el 2025. Tenemos la utilidad del ejercicio, a eso se le restan las pérdidas, que en este ejemplo práctico no hay. Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores en este ejercicio práctico son de 30,000. A eso se le resta las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Se le suma el ajuste por valoración acorde a método de participación. Y finalmente, se le restan los dividendos que yo distribuí entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025. En el ejemplo práctico nos da como resultado un valor de $275,000, que es la base imponible para el pago del impuesto, que tiene una tabla progresiva que podemos ver en la esquina inferior derecha. Yo calculo el impuesto dependiendo de en qué sección de la tabla me encuentro. En este caso estamos entre los 100,000 y $1,000,000 de base imponible. Se aplica una tarifa del 0.75% y el anticipo, mal llamado por la disposición transitoria, porque no es un anticipo, es un pago de este año, es de 2,062,50, que debería ser pagado un 50% en noviembre de este año y un 50% en diciembre. Ahora bien, ¿cómo es el cálculo para los años siguientes? La base imponible incluye lo siguiente: la utilidad o pérdida contable menos la participación laboral, el impuesto a la renta pagado y reserva legal. A eso se le suman las utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios fiscales anteriores. Se restan los dividendos y capitalizaciones que se hicieron hasta el 31 de julio de cada ejercicio fiscal y se le resta los ajustes por métodos de participación. Además, es importante saber que las reservas estatutarias o facultativas no se considerarán como utilidades acumuladas no distribuidas, es decir, se considerarán como utilidades acumuladas no distribuidas. Las sociedades tienen que declarar y pagar el valor del impuesto durante el mes de agosto de cada año y se podrá diferir en 3 cuotas iguales que se pagará en agosto, septiembre y octubre de cada año acorde al noveno dígito del RUC de cada contribuyente. Cuestiones importantes a tomar en cuenta. El pago que se efectúe de este impuesto podrá compensarse o devolverse bajo dos escenarios: cuando se distribuyan dividendos y se haya pagado un impuesto a la distribución de dividendos, sobre el cual ya hablaremos en la lámina siguiente, y cuando se realice la capitalización de estas utilidades acumuladas no distribuidas. Sin embargo, en la presentación pasada nos planteábamos la pregunta, y bueno, ¿qué es capitalizar para el servicio de rentas internas? Y en el reglamento se define lo que constaría como capitalización de utilidades. Y la verdad es que es bastante restringido. Es adquisición de activos productivos nuevos, adquiridos desde el 28 de agosto de 2025, adquisición de inventarios nuevos con materias primas o bienes terminados relacionados directamente con la generación de ingresos, y la generación de empleo acreditando un incremento no inferior al 5% respecto del año base. Es decir, el aumentar el capital de la sociedad a efectos de este impuesto no se considera una capitalización de utilidades para hacer uso del crédito tributario sobre el pago del impuesto. Importante tomarlo en cuenta para una planificación fiscal acertada y eficiente. Y ahora vamos al régimen de distribución de dividendos. Aquí simplemente una breve recapitulación de las tarifas aplicables a este impuesto único. 12%, como habíamos dicho, para personas naturales en el Ecuador. 10% a sociedades y personas naturales no residentes en el país. 14% para contribuyentes en los cuales existe en la cadena de propiedad un residente de un paraíso fiscal, o cuando la sociedad no informa en su composición societaria. También sabemos que no está grabado el dividendo distribuido a otra sociedad residente en el Ecuador. Ahora bien, también nos planteamos la pregunta
Primero, ¿desde cuándo aplicaría el impuesto único? Si es que aplicaría de los dividendos distribuidos en este año, anticipadamente o a través de donaciones o lo que fuera bajo la definición del reglamento. Y además, nos planteábamos qué es para la ley distribución de dividendos. Y tenemos en el reglamento una definición ampliada. Se considera distribución de dividendos las donaciones efectuadas a los accionistas, a sus partes relacionadas o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es decir, si es que una compañía le dona a uno de sus accionistas dinero o lo que fuere, pues tendría que aplicarse una retención, si es que es un residente fiscal en Ecuador, del 12% por el impuesto a la distribución de dividendos. Y de ahí el reglamento dice lo siguiente: así como las operaciones de descapitalización que provengan de utilidades acumuladas no distribuidas. Ahí el reglamento deja abierta a interpretación de la administración lo que se consideren operaciones de descapitalización. Un préstamo es una operación de descapitalización, quedará a discreción de la administración tributaria y pues aquí definitivamente tenemos más dudas que certezas sobre esta definición ampliada de lo que se considera distribución de dividendos, y el Servicio de Rentas Internas de seguro deberá aclarar este punto para que haya seguridad jurídica para todos los contribuyentes. Es importante saber también que se excluyen de este concepto los rendimientos otorgados por fondos de inversión o fideicomisos de inversión. ¿Qué es lo que se viene para el 2026? En primer lugar, es necesario tener una planificación fiscal adecuada. Si bien es difícil tener una planificación fiscal ordenada cuando hay impuestos que a mediados del año o últimos 2 meses del año generan un gravamen a los contribuyentes, sí es importante tener una planificación acorde a esta normativa de capitalización, políticas de distribución de dividendos, y también saber que si es que yo distribuyo dividendos, pues podría ese impuesto tomarlo como crédito tributario. Si es que yo capitalizo el pago del impuesto único que realizo sobre las utilidades acumuladas no distribuidas, lo puedo tomar como crédito tributario. Y para tener una certeza de cuál va a ser el impacto económico que estos dos impuestos tendrán en el tiempo, tengo que estructurar una planificación acorde a las necesidades de la empresa y también algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Es importante que sepan que hay una acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley Orgánica de Transparencia Social. Todavía no hay un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, si es que la Corte Constitucional sigue su línea respecto a proyectos que no tienen unidad en materia económica, pues existe la posibilidad de que el proyecto sea declarado, de que la ley sea declarada inconstitucional, más allá de que estamos sujetos a lo que pueda pasar en el país en los días venideros. En adelante vamos a responder sus preguntas o dudas, seguro muchos de ustedes lo tienen, revisar casos particulares y al final vamos a tener una encuesta para conocer si es que desean que les contactemos. De igual manera, en la pantalla están nuestros códigos QR, tanto nuestro de Helvis Espinosa como el de Mercapital, para que puedan contactarse con nosotros si tienen alguna duda adicional. Gracias, mi querido José María. Tengo algún problema con la cámara, estaba funcionando al principio, pero está sin funcionar. No se pierde en nada de todas formas. A ver, para hacer un resumen, muchas gracias, mi querido José María. Tenemos varias 232 personas en este momento en línea. Como lo mencionábamos, este es un tema que llama muchísimo la atención porque ya estuvo la ley, ahora viene el reglamento. Vamos a compartir la presentación y el video de José María para que lo puedan tener. Empezamos ya a tener preguntas en la parte preguntas y respuestas en el menú de esta plataforma. Pueden colocar sus preguntas, las leemos y José María las contesta. Tenemos reuniones con José María, tenemos que salir un poco antes de la oficina, por lo cual vamos a cortar tal vez el webinar faltando unos minutos. Tenemos la primera pregunta de Francisco Páez. Una consulta, una donación al gerente general de la empresa.
que no tiene acciones ni relación consanguínea, ¿se considera donación? Buenos días, Francisco. Una buena pregunta. No, si es que no es parte relacionada, no se considera una donación sujeta a el impuesto a la distribución de dividendos. Perfecto. Oscar nos hace una pregunta. Buen día. Si declaramos dividendos el 26 de noviembre y pagamos en esa fecha los dividendos, ¿podríamos usar como crédito tributario el impuesto pagado al menos en la primera cuota? No, definitivamente no. La norma es clara en establecer que los dividendos se restarán del cálculo de la base imponible si son pagados hasta el 31 de julio de cada ejercicio fiscal. Entonces, no, definitivamente no. Si alguien desea hacer preguntas y desea que la pregunta sea anónima, hay una opción el momento de hacer la pregunta para indicar que sea anónima, por lo cual se abre el espacio para preguntas o ejemplos de cualquier tipo. Francisco nos indica, actualmente tengo ETFs acumulativas en el extranjero, ¿cómo debo declararlas? Buenos días, Perdón, Francisco. solo para referir, Ujú. un ETF es un activo financiero que se transa en la bolsa de valores, en el cual al comprar un título, ese título abarca rendimientos de otros títulos. Entonces es un producto que es muy popular. Este año, a inicio de este año, colocamos un ETF del Fondo de Inversión Fiducia en Ecuador. Fuimos la casa de valores que más volumen lo colocó y es un excelente vehículo para invertir. Gracias por la pregunta, Francisco. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, depende del contexto. Esos ETFs pertenecen a una compañía particular, inciden en la utilidad final de la compañía. Si es que son solo parte del patrimonio, tengo que declararlas como parte de una declaración patrimonial, pero no veo cómo podría llegar a tener una incidencia puntual en cuanto a estos dos impuestos. Perfecto. Una pregunta de Vidal. ¿Estas operaciones de descapitalización incluyen transferencias de activos a los socios con cruce al capital social? Es una buena pregunta. Lo que el reglamento establece es que todas las operaciones que descapitalicen las utilidades acumuladas no distribuidas. Entonces, en este caso puntual, yo creería que no, porque lo que la norma agrava es las utilidades acumuladas. Si es que yo transfiero un activo a uno de los socios y no merma esa utilidad acumulada, pues no se consideraría una operación de descapitalización como tal. Sin embargo, y ahí va un disclaimer y era lo que les decía, quedan más dudas que respuestas en cuanto a lo que la administración tributaria considere descapitalización. Así que habría que esperar ya sea a una consulta a la administración o a que la administración ventile esta duda definitivamente. Gracias, José María. Aprovecho para saludar a constructores positivos, a Henry Andún, Gandhi Burbano, varios de los líderes de este gremio que estamos apoyando y es importante que el sector de la construcción vaya mirando cómo sigue desarrollando economía y el crecimiento de la economía en el país. Los apoyamos y no quería dejar pasar ese saludo. Ya veo varios que están conectados. Lucía nos pregunta, buenos días, ¿qué se considera ajuste por valoración de ingreso por método de participación? Buenos días, Lucía. Excelente pregunta. Este concepto se refiere a la evaluación o medición contable del valor de inversiones que una empresa tiene en otras sociedades, aplicando un método de participación patrimonial e incidiendo la utilidad de esas sociedades o pérdidas de esas sociedades en el balance final de una empresa. Perfecto. Roberto nos hace una pregunta. No me quedó claro lo de reserva facultativa. ¿Se considera o no para el pago de impuestos? Roberto, muchas gracias por la pregunta. Creo que hubo una confusión en la presentación, en mi exposición en realidad, pero las reservas facultativas se consideran utilidades acumuladas no distribuidas. Se podrían considerar. Sí. Javier está levantando la mano. Estoy leyendo las preguntas y Javier, te tengo dos preguntas para abrir abrir la consulta con José María. Muchas gracias.
En una sección está de preguntas y respuestas, pueden ir indicando la pregunta. Francisco, también, si por favor nos ayudas incluyendo la pregunta. Karina nos indica, buenos días, muchas gracias por su presentación. Por favor, pueden confirmar que las reservas facultativas y estatutarias se incluyen en la base de cálculo del impuesto a las utilidades. Sí, en efecto el reglamento así lo establece. Sí, perfecto. Javier, perfecto. Tu pregunta, ¿qué pasará con los dividendos pagados desde agosto en adelante, pero no hay pagos de enero a julio? Ujú. A ver, el tratamiento de los dividendos va a tener un pago del impuesto único definitivamente, y en cuanto a la disminución de la base imponible para el cálculo de las utilidades acumuladas, tiene que ser de enero a julio. Así lo establece el reglamento. Perfecto. Un asistente anónimo consulta, ¿queda excluido el pago en caso que los fondos provengan de fondos de inversión? ¿Cómo es eso? Ejemplo. ¿Cómo es eso? Ejemplo, si yo recibo pago de dividendos de un fondo de inversión, ¿no me cobrarían ese impuesto del 12%? En cuanto a los rendimientos, no, definitivamente no. Es decir, este es un impuesto que grava la distribución de dividendos, no a los ingresos que se reciben de capital, como podría ser de un fondo de inversión. Sí, te aprovecho para mencionar cuando las personas invierten a través del mercado de capitales son exentos de impuestos y automáticamente tienen esa excepción, que es un beneficio muy bueno. Con ciertas características, administramos muchos portafolios de empresas y personas naturales para ayudarles en ese tema y José María les da apoyo incluso a varios de nuestros clientes y portafolios desde el punto de vista tributario. Em, Siguiente pregunta de Miguel. Buen día. ¿Qué pasa si al siguiente año se siguen manteniendo los mismos valores de utilidades acumuladas? ¿Se seguiría pagando ese impuesto sobre esos valores a pesar de que este año ya se pagó? La respuesta, Miguel, buenos días, es sí. Definitivamente, este es un impuesto periódico anual y se seguiría pagando el mismo impuesto si es que no distribuyo las utilidades. Por eso la norma, y también a limitar incluso la posibilidad de tener reservas para evitar el pago de este impuesto, la norma tiene un espíritu claro, y es o distribuyes o capitalizas. Y capitalizas de la forma en que yo te permito capitalizar. Entonces, sí, definitivamente va a seguir grabando impuestos a las utilidades acumuladas no distribuidas. Si me permiten una recomendación y sobre todo conociendo un poquito sobre este tema para, en el caso de accionistas o dueños de empresas, es muy importante que tengan asesoría o acompañamiento para que José María o la persona que les administre esto conozca bien todo el ecosistema de cómo opera el tema tributario y legal, societario, y con base en eso, conociendo exactamente cuál es la realidad de cada persona, José María da todas las recomendaciones y les da incluso opciones para que vean, no en una decisión puntual de impuestos hoy día, porque lo importante es que construyan una estrategia de impuestos a largo plazo, que incluyan probablemente herederos, el tema de sucesión, el tema de compañías afines. Entonces, vean este tema del reglamento como una puerta de un espacio a un tema en el cual pueden aprender de una forma muy enriquecedora. Contáctenlo a José María, el código QR está aquí y obviamente van a recibir una recomendación muy explícita sobre lo que es la realidad de cada empresa. No, no hay empresas iguales, o al menos no conozco dos empresas exactamente iguales en Ecuador. Así que una recomendación para que la tengan en el radar. Alberto nos hace una pregunta. ¿Cómo ven que cambia la política de distribución de dividendos, aumento de capital en función de esta ley? Alberto, buenos días, muchas gracias. En mi perspectiva, las empresas van a comenzar a distribuir las que tengan liquidez para hacerlo. Las otras empezarán a capitalizar. Como mencionamos, no necesariamente es perjudicial para el contribuyente accionista el régimen actual el régimen nuevo de distribución de dividendos, que es el actual, porque incluso podría ser beneficioso para su impuesto a la renta como persona natural. Sin embargo, lo que sí genera la norma es una limitación a la flexibilidad de lo que yo puedo hacer con mi dinero, con mi utilidad,
potenciales dividendos y demás, porque te pone entre la espada y la pared. Aumentos de capital en función de la ley parecía que iban a aumentar porque no quedaba claro qué era para la administración, qué era para la ley, capitalización, pero ahora que tenemos 3 casos claros de capitalización y vemos que uno de esos no es de aumento de capital, definitivamente no aumentarán necesariamente los aumentos de capital. Perfecto. Un asistente anónimo, buenos días. Nosotros repartimos dividendos en noviembre. ¿Estaría pagando tanto en la retención como en los pagos de noviembre y diciembre? ¿Qué se hace en ese caso? Noviembre. Si es que repartieron dividendos en noviembre, definitivamente tuvieron que haber retenido el 12% o tendrían que retener el 12% si es que es distribuido a personas naturales residentes en el Ecuador o aplicando, por supuesto, las tarifas que corresponden. Y los pagos de noviembre y diciembre, se refiere al impuesto sobre las utilidades acumuladas no distribuidas, también debería pagarlos, definitivamente. Perfecto. Si Si hay es alguien... que, Sí. Dale, dale, José María. si es que recae, ¿no es cierto?, por supuesto, en el hecho generador. Sí, sí, si hay alguien de constructores positivos, pues con todo gusto podemos acelerar el tema de las preguntas. Tenemos 46 pendientes y José María tiene que salir un poco antes del final. No creo que nos alcance. Seguimos avanzando de todas formas. Alexandra, buen día. Una consulta. ¿El pago del impuesto es obligatorio en 2 cuotas o puede pagarse en una sola cuota? Parecería ser, Alexandra, buenos días, que es obligatorio que sea en 2 cuotas. El reglamento así lo establece. Habrá que ver si es que el Servicio de Rentas Internas ya en su resolución establece condiciones puntuales para el pago o prorroga el pago de la cuota de noviembre. Es decir, los tiempos son muy apresurados como para exigir del contribuyente un pago de esta naturaleza, definitivamente. Sí, muchas gracias. José Ponce, buenos días. Buenos días, José. Si la pregunta está más abajo, pues la leeremos. Em, Déjenme ver. Francisco Páez nos pone una pregunta. La voy a buscar en este momento. Rommel, en la fórmula se menciona la variación en las inversiones registradas con método de participación. ¿En qué periodo debo considerar esta variación? ¿No estaríamos duplicando la base imponible ya que la variación ya se registró como ingreso o pérdida aunque no sea grabado? Buenos días, Rommel. Tengo que tomar en cuenta esa variación en el ejercicio fiscal en el que pago el impuesto. Entonces, por ejemplo, en 2026, para el cálculo del impuesto que lo hago transcurrido julio, ¿no es cierto?, de 2026, hago el cálculo acorde a los resultados que me arrojaron el 2025, ¿no es cierto? ¿Se puede considerar una duplicidad de base imponible? Yo creo que en realidad hay una duplicidad de impuestos sobre un mismo hecho generador en el fondo, de forma general sobre esta reforma tributaria, pero para la ley y el reglamento no. Entonces, sí, hay que tomarlo en cuenta. Perfecto. Las personas que se acaban de juntar, este tipo de charlas la hace Mercapital de forma periódica. Vamos a tener una charla en la siguiente semana. Es un evento en vivo en la Cámara de Industriales, en la Cámara de Industrias de Pichincha con Alberto Acosta, de Análisis Semanal, con Luis Calderón de Sound Conservation. Voy a hablar un poco más sobre eso al final. Seguimos leyendo preguntas. Gustavo Cosíos, buenos días. ¿Podrías ampliar un poco los precondicionantes para que sea reconocida la capitalización? Encantado, Gustavo, buenos días. Simplemente voy a ir a la presentación para que ustedes también lo puedan tener aquí. A ver, se tienen que cumplir al menos una de estas 3 condiciones. La una es adquisición de activos productivos nuevos, propiedad, planta, equipo, intangibles o biológicos adquiridos desde el 28 de agosto de 2025. Para ampliar este punto, es importante que sepan que la transferencia entre partes relacionadas de activos productivos nuevos sí cabe siempre y cuando estos no hayan sido utilizados previamente. Es decir, si es que una compañía no ha utilizado un activo productivo y es parte relacionada de otra y se lo transfiere, pues se entiende que esa adquisición vale y también vale a efectos de la capitalización de utilidades. El segundo es la adquisición de inventarios nuevos con materias primas o bienes terminados relacionados directamente con la generación de ingresos. Ese creo que no requiere mayor ampliación.
y la generación de empleo acreditando un incremento no inferior al 5% respecto del año base anterior, es decir, del año con el cual estamos comparando, también se considera una capitalización a efectos del reglamento. Perfecto. Blanca nos hace una pregunta. En caso de pagar dividendos a una relacionada con la cual tenemos convenio de doble tributación suiza, ¿podemos aplicar el convenio y no pagar impuesto? Siempre los convenios van a estar por jerarquía normativa por encima de una disposición legal. Y esto tiene una razón de ser, porque si no, no tendría objeto firmar un convenio si es que la normativa interna podría regular sus efectos. Entonces, si es que hay una contradicción, que en realidad no la hay, solo hay una superposición de condiciones entre el convenio para evitar la doble tributación que el Ecuador pueda tener con cualquier país del mundo, pues se debe aplicar el convenio para evitar la doble tributación definitivamente. Perfecto. Un asistente anónimo, no tengo ingresos provenientes del extranjero. Perdón, sí tengo ingresos provenientes del extranjero. ¿Cómo puedo declararlos? He ido al SRI, las respuestas son muy variadas. Muchas gracias por la pregunta. Ecuador tiene un criterio de renta mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que los residentes fiscales en Ecuador tienen que declarar sobre los ingresos que perciben de cualquier fuente, incluso si son en el extranjero y son parte de su renta global. Entonces, si es que reciben ingresos en Estados Unidos, en Canadá, donde fuese, pues tienen que ser considerados como parte de la base imponible del pago de impuesto a la renta. Mi querido José María, en el caso de que alguien pague impuestos ya sobre eso y declare a través de formularios como el W8, si no me equivoco, en Estados Unidos, ¿cuál es la aplicación? Lo que pasa es que depende cuál es el criterio por el cual esa persona paga impuestos en Estados Unidos. Es residente fiscal en Estados Unidos porque es lo que se considera en inglés un US person o paga impuestos por retenciones. Creo que hay que analizarlo caso por caso y si es que tienen alguna dificultad en esta consolidación de su base imponible de impuesto a la renta, ya sea porque pagan impuestos con personas naturales en otros países o tienen una residencia fiscal en otro país, pues encantado de atenderles para responder su consulta. Era Pero hay que justo verlo ese caso el por caso. Sí, era justo ese el punto. Hay muchas personas que hacen inversiones en el exterior y Ujú. desconocen mucho de los conceptos tributarios que aplican. Es mejor dormir tranquilos, consulten a José María, revisen cómo es la estructura y hagan una buena planificación de su patrimonio. Los servicios impuestos de los países siguen cruzando data y siguen cruzando información. Hay una aplicación que se llama Palantir que está creciendo en bolsa que obviamente está generando mucha data y cruzando bases de datos en Estados Unidos. ¿Qué está generando eso? Están ubicando a inmigrantes de forma rápida, los ubican a través de todos los datos que llegan y tal vez algunas personas han visto en redes sociales las redadas que se dan. Esa es la aplicación, es una acción que está disparada en el mercado de acciones en Estados Unidos. Probablemente hay una burbuja ahí. No es momento para conversarlo, pero es un tema importante que lo tengan en el radar si tienen ingresos en otros lados. Un poco una recomendación muy saludable. En caso de donaciones a familiares, aparte del 10%, ¿también se aplica tabla de impuesto a la herencia en sus montos exentos? En caso de donaciones a los familiares, aparte del 10%. Sí, definitivamente. Es decir, lo uno no disminuye lo otro, porque son dos impuestos distintos que en realidad podrían gravar el mismo hecho generador en este caso, pero a efectos de la ley no es el mismo hecho generador. Es decir, si es que la compañía dona el día de mañana $100,000 a un accionista, esos $100,000 están sujetos al pago del impuesto sobre el dividendo, que si es que es ecuatoriano sería del 12%, y además estaría sujeto el accionista al impuesto a la renta proveniente sobre donaciones, herencias y legados en lo que la tabla establezca, ¿no es cierto? Acorde a esa tabla progresiva para ese impuesto puntual. Perfecto. Tenemos una pregunta si le ves a las 9:22, mi querido José María, hay una pregunta a las 9:22 de Fernanda Cortés que levantó la mano. Por favor, si Ujú. podemos dar un ejemplo de capitalización tomando en cuenta que las utilidades no distribuidas
son el capital de trabajo de la empresa no desde agosto de 2025, sino desde siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos 1 millón en inventario y 1 millón en cartera, activos sin los cuales no sería factible nuestro negocio, pues tenemos cero pasivos. ¿Podríamos entonces capitalizar $2 millones? Buenos días, Fernanda. Gracias por la pregunta y por el ejemplo. Para responder esta pregunta al detalle, encantado de atender su inquietud y responderlo puertas adentro, pero de forma general, puedo capitalizar acorde a las tres opciones que da el reglamento. Puedo comprar activos no productivos, son activos con los cuales me quedo. Puedo capitalizar en materia prima y también incremento neto de empleo. Pero ya para casos muy específicos, encantado de atender sus requerimientos, me podrían contactar. Gracias. Tenemos 52 preguntas pendientes, hemos contestado 19. Muy probablemente no vamos a alcanzar y estamos cerca de terminar el evento. Cristina, buenos días. En el formulario no resté los dividendos. El formulario no reste los dividendos del año 2024 que fueron pagados. Por ende, el cálculo del valor a pagar se aumentó, no resté. ¿Puedo restar este valor para el pago de la cuota de diciembre? Buenos días, Cristina. Buenos días, en el formulario no los dividendos. No sé exactamente a qué formulario eh, te refieres, pero en todo caso, si es que eh, los dividendos que se generaron del año 2024, es decir, para 2025, fueron repartidos previo al 31 de julio de este año, ese reparto de dividendos se resta para el cálculo de la base imponible sujeta a este impuesto. Sí, gracias, Cristina. Asistente anónimo, buenos días. Como accionista, si recibo dividendos, ¿cuál es el cambio en costo? ¿Cuál es cuál es el cambio en costo del impuesto si este impuesto es sujeto a devolución por no pasar la base imponible? Mm. Entiendo la pregunta. Buenos días. No hay a ver, no necesariamente hay un cambio en el costo. Lo que sí puede haber es una menor carga fiscal en comparación a otros escenarios que previamente se daban. Entonces, por ejemplo, soy una persona natural y antes recibía $100,000 de ingresos anuales, $50,000 provenientes de mi actividad profesional y $50,000 provenientes de dividendos. Antes de esos $100,000 se sujetaban a la tabla progresiva de impuestos a la renta para personas naturales y tenían una tarifa mayor. Ahora, esos $50,000 que recibo de dividendos se sujetan, si soy una persona natural residente en Ecuador, se sujetan a un impuesto del 12% y de ahí esos otros $50,000 que tengo por actividades profesionales calculo el impuesto a pagar acorde a la tabla. Y no es sujeto a devolución si es que tengo dividendos por $3,000 o por $5,000, digamos, o $7,000 o $10,000 y no llego a pasar la fracción exenta de impuesto a la renta como persona natural, porque son impuestos distintos. Sí, nuevamente, consulten con José María directamente. Cada caso es distinto. Asesórense, tengan un experto de cabecera en las oficinas, sobre todo los dueños y accionistas que están participando en esta charla. Pues siempre es saludable tener todos los puntos de vista por parte de un experto como José María. Ujú. Estamos 9:43, en un par de minutos vamos a estar terminando, todavía tenemos 52 preguntas pendientes. Em, eh, Buenos días, Francisco. En la fórmula para el cálculo del anticipo de dividendos señala un ajuste por el PPP. ¿También puedo aplicar este ajuste a las empresas que valoran a precio de bolsa de valores? Sí, de forma general, sí, no hay una limitación para ello. Siempre y cuando, debería ser siempre y cuando sea una emisión primaria en la bolsa de valores, me imagino, ¿no es cierto? Que esté Sí, publicado en el... definitivamente. Sí, definitivamente. Hay un caso muy conocido de una empresa muy grande, muy conocida de alimentos que tuvo un problema muy serio por hacer una capitalización en base a un informe de valoración de marca
y eso se cayó en el tiempo y obviamente esa empresa sufrió mucho y su reputación sufrió mucho en el mercado de valores local. Entonces, no un aumento por capital, por valoración, tienen que analizarlo bien. No, es muy complejo el desprenderse de una mala decisión o una recomendación de alguien que no es experto. Tengan mucho cuidado en ese tema, pero muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Un asistente anónimo, ¿cuál sería la aplicación de la retención correspondiente cuando se declara un anticipo de dividendos este año, cuando la declaración formal del pago de dividendos sea tomada por la Junta General de Accionistas del próximo año? Buenos días, gracias por la pregunta. La retención se aplica cuando la Junta dispone la distribución del dividendo, no contra el pago. Eso lo vimos en la conferencia que dimos pasada. La norma es clara en establecer que el hecho generador para la retención es la decisión que tome la Junta General de Accionistas sin perjuicio del pago. Es decir, si Sí. resuelven Junta distribuir, tiene que acompañar la retención. Sí. Me estuve revisando las preguntas, pero creo que me salté una, mi querido José María. Dices, asistente anónimo, buenos días. Como accionista, si recibo dividendos, ¿cuál es el cambio en costo, el impuesto y si este impuesto es sujeto a devolución por no pasar la base imponible? Esa ya la Esa vimos. ya la Esa ya la vimos, sí, ¿no es vimos. cierto? Ok. Sí, sí. Que hay una cantidad, sigo revisando preguntas. ¿Cuál sería la aplicación en la retención correspondiente cuando se declara un anticipo de dividendos este año, cuando la declaración formal de pago de dividendos sea tomada por la Junta General del año próximo? Esa también, ¿no es cierto? Esa es la que respondimos Sí, ahorita. perdón. Si se Sí. identifica valores pagados a un accionista como préstamos en el periodo enero-julio, se debe considerar esto como dividendo pagado a pesar de no haberse hecho ninguna retención por ser un préstamo. Ahí está el gris que el reglamento no termina de dilucidar, porque el reglamento lo que establece es que son hechos generadores de retención todas las operaciones que impliquen una descapitalización de las utilidades acumuladas. En ese contexto, ¿el préstamo lo es o no lo es? Pues creo que deberíamos revisarlo en caso por caso y, y vale la pena tratarlo con pinzas, porque creo que cada caso va a ser distinto y cada caso va a merecer atención. Sí, no, muchísimas gracias, mi querido José María. Nos quedan todavía 51 preguntas pendientes. Hay muchísimo interés, como tú puedes ver, José María. Es probable que pueda ser interesante en un momento próximo hacer alguna sesión similar o dar un poco más de información. Y te agradezco muchísimo el tiempo, No, mi querido encantado. José María. Te paso la palabra antes de yo también dar un poco de mensajes antes de terminar. No, muchas gracias, Diego, por el espacio. Definitivamente es un tema trascendental porque como conversamos la conferencia pasada, va a cambiar la forma en la que las empresas planifican la distribución de beneficios a sus accionistas definitivamente. Y también va a regular el comportamiento de empresas en cuanto a capitalización de utilidades. En ese contexto, si es que alguien tiene alguna pregunta adicional, pues no duden en contactarme al QR que tenemos ahí y feliz de despejarla. Gracias a todos por asistir y, y cualquier duda, pues seguiremos en contacto. Gracias, Diego. No, gracias a ti, mi querido José María. El video y la presentación la vamos a compartir con los asistentes. Llegamos a 250 asistentes, creo que en el momento máximo. Se quedan una cantidad gigante de preguntas y muy buenas. Y obviamente aquí veo muchos constructores, veo de gerentes y dueños de varias empresas. No voy a nombrarlos, pero siempre estamos abiertos a compartir información. Creemos que sobre todo los líderes de las empresas deben tener una visión objetiva de los temas que son trascendentales. En las siguientes semanas, la siguiente semana, siguiente jueves, tenemos un evento presencial con Alberto Acosta Burneo, Luis Calderón de Sun Conservation. Lo que estamos mirando es que hay unas oportunidades muy interesantes en el tema de generación eléctrica. El tercer speaker voy a ser yo como temas de financiamiento y si puedo mencionar que, por ejemplo, esta empresa Sun Conservation viene ejecutando
más de 35 proyectos ejecutados en Costa Sierra Oriente, generando actualmente 18,5 megawatts y eso está integrado. Se ha financiado en 27 millones, además esos flujos siguen recibiendo los inversionistas por más de 10 años. Es uno de los pocos proyectos que están entregándole dinero a los inversionistas. Y las personas que conocen un poco más de este detalle, el kilovatio hora va creciendo. Acaba de pasar de casi 7 centavos el kilovatio a 11, redondeando, y eso a las industrias le está generando un costo muy elevado. Es ahí donde hemos detectado que hay una buena oportunidad para conocer cómo desde el punto de vista macro, con Alberto Acosta, qué es lo que se viene y por qué el gobierno está haciendo algunos cambios, desde el punto de vista de un experto en el tema de energía solar y cómo los proyectos que ya están ejecutando y les han generado beneficios tributarios, no solo a la empresa, sino también a los accionistas porque que están detrás. Y del lado nuestro estamos presentando algunas figuras y soluciones a través de activos financieros que realmente le generan una línea de crédito a estas empresas. Y me atrevería incluso en algunos casos a decir que ese tipo de proyectos casi se pagan solos dependiendo la estructura, pero hay que conocer un poco cómo está la estructura de la compañía y cuáles son sus objetivos en temas de sostenibilidad. Esa estrategia de sostenibilidad es muy importante para que estas compañías tengan una posición muy fuerte a futuro. Me robé un par de minutitos, pero creo que es clave, sobre todo por el perfil de algunas personas que están presentes que conozcan lo que se viene la siguiente semana. Es un evento presencial. Si desean, me escriben al celular. Los que tengan mi contacto, será un gusto recibirlos, pero es un sitio con una capacidad limitada. ¿Qué más les Diego, puedo? quería contestar una última Sí, pregunta que vi que se repitió bastante y que vale dale. la pena volver a mencionarla, y es que las holdings no pagan el impuesto a las utilidades acumuladas no distribuidas de este año. Vi que muchos de ustedes repitieron esa pregunta, así que simplemente creo que vale la pena dejarlo por sentado para que se vayan con Sí, esa y información. gracias. El que te habla de holding es un dueño, un empresario, y realmente es el Y de perfil algunos. de las personas que estamos queriendo acompañar, así que se vienen muchos más temas. Y creo que antes de fin de año estaremos con Alberto Acosta repasando cuáles pueden ser esos indicadores para hacer el presupuesto del 2026. Cuando estuve en empresas una empresa al inicio de mi carrera, pues era clave tener esos presupuestos y no está por demás tener algún experto como Alberto también dando recomendaciones sobre cuánto pueden ser esos indicadores macro a nivel Ecuador. Así que próximamente estaremos en contacto también. Em, Qué pena, no puedo contestar más preguntas por el tiempo y mi querido José María, te agradezco muchísimo por el tiempo y te envío un fuerte abrazo. Me encanta escuchar y el conocimiento que tienes es fabuloso. Te No, mando un gracias súper a ti, fuerte Diego, abrazo. y gracias a todos por venir. Encantado de recibir cualquier consulta adicional. Tengan un buen día.